¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos este 26 de agosto en la UNAM Responde, cumpliendo una de las tareas fundamentales de nuestra universidad, que es el de atender a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general, a través de la difusión de información. Y para ello ponemos a su disposición todas nuestras redes sociales. Ustedes ya la conocen y están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para recibir sus dudas y sus comentarios y, por supuesto, seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, en distintos momentos hemos hablado aquí en la UNAM Responde del acelerado proceso de investigación que se ha dado a nivel internacional y lo que ha permitido contar con múltiples vacunas contra COVID-19. Y esta carrera aún no termina. El Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS emitió esta semana opinión favorable para la vacuna de origen chino Sinopharm, lo que representa el paso previo para su aprobación en uso de emergencia. Y bueno, mientras esto sucede, continúa avanzando la estrategia de vacunación en nuestro país y esta semana ha iniciado ya en la Ciudad de México la jornada para aplicar una segunda dosis. Se trata de Sinovac a los jóvenes de entre 18 y 29 años en las alcaldías de Iztacalco y también en Tlalpan. Así que seguimos insistiendo en la importancia de cuidarnos y protegernos y reiteramos esta invitación de nuestra universidad con la campaña Ponte Puma, ponte la vacuna. Cuando comenzó esta pandemia y el confinamiento fue una necesidad y una constante en buena parte de la población, los empleos resultaron seriamente afectados y bueno, con el paso de los meses sigue siendo una constante que afecta a distintos sectores de la población. Para hablar de esto, hoy en la UNAM Responde nos da gusto saludar al doctor en Derecho Óscar Vázquez del Mercado Cordero, quien además de ser el coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM, es profesor de tiempo completo también en esta instancia universitaria. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo aquí en la UNAM Responde. El gusto para mí es saludarte, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a tus órdenes. Saludos al público también. Pues, un gusto que esté aquí con nosotros, doctor, para resolver algunas de las muchas dudas que se han ido acumulando con el paso de los meses, que tiene que ver con cuestiones laborales. Pero, ¿qué le parece si para comenzar nos habla de esta labor que realiza desde hace ya algunas décadas este bufete jurídico? Sí, con mucho gusto. La Facultad de Derecho, desde hace aproximadamente 40 años, tuvo la intención de formar un grupo de abogados para poder asesorar a las personas de escasos recursos que tuvieran problemas de carácter jurídico. Se formó el bufete jurídico allá por los años 90, desde finales de los 80, principios de los 90. Primero tuvimos una instalación que fue prestada por algún universitario en esa época y en la actualidad tenemos 4 sedes. Una sede en Ciudad Universitaria, otra sede en Xochimilco, otra sede en el INJUVE y otra sede en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. En el bufete jurídico prestan servicio, además de que cada una de las unidades tiene una coordinación, nos apoyan abogados, nos apoyan egresados de la facultad que han concluido su carrera y realizan sus prácticas profesionales con nosotros, y también alumnos ya de octavo, noveno, 10º semestre que prestan su servicio social. Las asesorías que prestamos nosotros son en todas las materias y en algunos casos, de acuerdo a las autorizaciones que hemos obtenido, podemos patrocinar algunos asuntos, sobre todo de carácter familiar. Eso es un poco la función que tiene este bufete. El director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nos ha siempre apoyado, nos ha instruido y apoyado para este desarrollo de actividades en beneficio de la comunidad, tanto la comunidad de la Facultad de Derecho, la comunidad universitaria y el público en general.
Exactamente, son varias las funciones que se hacen a nivel de formación, pero también de atención al público en general y no solo a la ciudadanía. Hablaremos más adelante de esto, doctor. Y bueno, el abanico es bastante amplio, bastante complejo, pero hoy estamos aquí para hablar de esas problemáticas que se han ido presentando y acumulando y no sé si evidenciando solamente con la pandemia. Platíquenos qué tipo de situaciones se han encontrado ustedes, quiénes los han buscado en términos de asesorías en cuestión de trabajo. Sí, a partir de que se presenta este problema de la pandemia, finales de diciembre, octubre, noviembre, diciembre del 2019, pero en particular ya a partir del 2020, ha habido una serie de problemas, sobre todo en cuestiones tanto laborales como cuestiones familiares. Son los grandes problemas que se han presentado independientemente de otros en el ambiente jurídico. Hay cuestiones también de carácter económico, pero sobre todo estos dos. El hecho del encierro, por un lado, ha provocado problemas de carácter familiar, acosos, violencia, etcétera. Por otro lado, los aspectos económicos, el haber cerrado las fuentes de trabajo, ha traído como consecuencia, por un lado, despidos injustificados, por otro lado, reducciones en los salarios, por otro lado, esos despidos con liquidaciones por abajo de la ley. En muchas ocasiones no se ha respetado, o en la mayoría de los casos no se ha respetado la ley en este sentido. Y otra circunstancia que se dio es pues el llamado teletrabajo home office, como se ha entendido ahora con ese anglicismo. Y eso en un principio pues no tenía una regulación específica en nuestra legislación laboral. Y a partir del año de 2020, en junio de 2020, se modifica, se adiciona la Ley Federal del Trabajo, en la cual se establece un capítulo para regular esta figura del teletrabajo. Doctor, efectivamente estas problemáticas de desempleo, reducción, liquidaciones injustas, incluso se ha dado casos de reducción de días de trabajo sin goce de sueldo. ¿A quién incumbe todas estas situaciones? Evidentemente a los empleados, pero ¿quiénes pueden estar relacionados? Es decir, son los empleados y los empleadores, y cómo interfiere en este caso un bufete, una asesoría para poder solucionar y atender estas problemáticas, doctor. Este problema se inicia, como lo comenté, en virtud de cuestiones de carácter económico. Cuestiones de carácter económico que derivan del cierre de las fuentes de trabajo. Y una falta de comunicación, falta de empatía por parte de los empleadores en relación con los empleados, con los trabajadores. En ese sentido, se han acercado al bufete jurídico de la facultad todo tipo de personas, personas que han perdido su trabajo, que han sido liquidadas, las circunstancias que hemos dado, y nosotros los hemos orientado para que acudan ante las instancias que les puedan resolver el asunto. Claro, hay un problema muy grave. Las instancias administrativo, y pongo entre comillas judiciales, tribunales y las juntas del trabajo, estuvieron cerradas por mucho tiempo. Antes de ello, estas juntas, estos tribunales, estaban sobresaturadas, estaban saturadas de trabajo. Se acumula. En la actualidad, una audiencia se está dando para el segundo semestre del próximo año, es decir, estamos hablando dentro de un año. Durante ese tiempo, pues el trabajador se ve un poco desamparado en ese sentido. Entonces, nosotros apoyamos al trabajador orientándolo de cómo debe de tratar de resolver, cómo puede negociar con su patrón, con su empleador, para poder tener mejores condiciones. Entendemos perfectamente que las condiciones son también graves para los patrones en virtud de que las políticas económicas no han sido del todo correctas o amplias. No se les ha otorgado apoyos. Eso ha llevado al cierre o a la disminución de estas actividades.
nuestra actividad fundamental es orientarlos, asesorarlos y en lo posible poder apoyarlos en este trance tan problemático que es la disminución laboral en todos los sentidos. Y con la gravedad o la complejidad que esto implica, porque cuando estamos hablando de trabajo está directamente relacionado con el bienestar de las personas y de las familias, de una sociedad, lo hemos hablado en distintos momentos aquí en este espacio, doctor, y en este sentido me gustaría preguntarle cuáles son las alternativas que se ofrecen, además obviamente de esta guía, de este acompañamiento, cuando pues las instancias que se ocupan de ello están cerradas o están retrasadas por la misma pandemia, por la misma situación que les causa los conflictos laborales. ¿Cuáles son estas guías que se tienen de entrada? Ustedes crearon una que es previo a este acompañamiento, una solución de preguntas constantes que a veces ni siquiera sabemos a dónde acudir. ¿Con qué herramientas cuentan, doctor, ustedes en este bufete? Nosotros contamos con herramientas en contacto con las distintas autoridades, que son quienes puedan resolver esto. Por un lado, la Secretaría del Trabajo está encabezada por una exalumna de la Facultad de Derecho, por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, la llamada Profedet, o algunas otras instancias. También tenemos contacto con los tribunales y el Tribunal Laboral y las juntas locales, sobre todo, dado que nuestro bufete está en la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México. Hacemos extensivo en algunos casos a el Estado de México, a algunos municipios conurbados, con el apoyo hacia las autoridades. En este momento que empiezan a abrirse las actividades laborales, están en una saturación, tratamos de orientarlos y también apoyarlos en sus negociaciones con los patrones, con sus empleadores. Tratar en algún momento de orientarlos qué es lo que deben decir. En algunos casos que el propio patrón quiere, podemos platicar con ellos. Nosotros no somos autoridad, pero sí orientamos tanto a uno como al otro. Las grandes empresas tienen sus despachos, pero hay empleadores que han tenido que despedir a sus trabajadores. El propio trabajador ya no puede o no encuentra a su empleador y entonces buscamos algunas otras alternativas, ¿sí?, a través de órganos de carácter social, como le decía, la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, etcétera, tipos de estas actividades. Y es importante poner sobre la mesa estos temas, doctor. Es un tema que afecta directamente a los empleadores en este sentido del que estamos hablando, de las afectaciones de quedarse sin empleo, de reducción de salarios, pero es una problemática que viven de manera distinta los empleadores, las empresas y quienes se dedican a esto quizá de la producción, de ofrecer servicios. Y en este sentido, doctor, me gustaría que nos hablara de a quiénes está dirigido este servicio de asesoría del bufete jurídico, que también es pues una función social que proviene de nuestra universidad. Sí, esta unidad de la Facultad de Derecho está dirigido sobre todo a personas vulnerables. Y vulnerables me refiero a escasos recursos. El problema jurídico en México es que en muchas ocasiones es muy caro y las personas no tienen un acceso a una asesoría que esté al alcance de sus posibilidades económicas. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos este bufete que va dirigido a las personas de la universidad en todos sus campos. Pueden venir con nosotros, pero también va hacia personas, hacia el exterior de la universidad. Pero sobre todo este tipo de personas, llamémosle vulnerables en el sentido económico. Doctor, ¿quiénes son estas personas vulnerables? ¿Qué es lo que ustedes han identificado con esta crisis de salud en particular? ¿Tiene que ver con edades? ¿Tiene que ver con sectores productivos? ¿Quiénes están padeciendo más esta crisis que se ha vuelto también una crisis económica y social? Esta es una pregunta, por un lado podría ser muy fácil contestar, por otro lado muy complicado contestarla. Pero si partimos de hombres y mujeres, quienes más se han visto afectados en este sentido son las mujeres. ¿En qué sentido? Desde antes de la pandemia,
tienen sueldos inferiores, tienen posiciones, no pueden en muchas ocasiones acceder a posiciones importantes. Estamos hablando de igualdad de género. Y durante la pandemia ha sido el sector femenino, las mujeres, las que han recibido pues el mayor impacto en este sentido. Y hablamos de que una mujer que estaba trabajando y tiene que regresarse a su casa porque también las guarderías, las escuelas están cerradas, entonces se tiene que dedicar a cuidar a los hijos o se tiene que dedicar a cuidar a personas que están enfermas o que son mayores de edad. Entonces, el sector, creo yo, y tenemos algunos datos, más afectado es de las mujeres. No quiere decir, obviamente, que los hombres tampoco lo tengan. Las mujeres han sido muy afectadas en este sentido. Nosotros tenemos estadísticas en el sentido de que el número que tenemos de asesorías en general, pero sobre todo en materia familiar y en materia laboral, excede por mucho el porcentaje de mujeres al de hombres. Puedo hablar de un 60-65% contra un 40-35% de hombres. Y ahí se juntan dos problemáticas que pueden estar separadas, pero pueden estar también muy ligadas, que es lo que sucede en el ámbito laboral y lo que sucede en el ámbito familiar. Doctor, nos mencionaba hace algunos minutitos de todas estas dependencias que atienden problemas laborales estaban saturadas aún antes de la pandemia. ¿Qué es lo que ha venido a hacer esta crisis? ¿Ha evidenciado esas problemáticas, las ha agravado y entonces qué se puede esperar o cuáles son las alternativas para poder ir no sé si solucionando es la palabra o ir disminuyendo estas crisis, porque además pues la recuperación no se ve en un corto o un mediano plazo, doctor? Desgraciadamente, como lo mencioné y usted lo reitera, la saturación en el área laboral, en los tribunales laborales, viene desde hace muchos años. No es cuestión de la pandemia. Con la pandemia se incrementa. Pero todavía a esto hay que incorporarle una reforma judicial de carácter laboral, una reforma jurídica de carácter laboral, en la cual no ha sido posible o ha estado muy mal implementada esa reforma. Entonces, en lo personal hemos visto que en el ámbito laboral, las personas que quieren acceder a esa justicia van a ver muy complicada. Esta reforma hace que los tribunales laborales que actualmente o que eran de carácter administrativo se judicialicen, pasen al Poder Judicial, pero no ha quedado y está muy corta la forma como se ha implementado esta reforma de carácter legislativo, de carácter legal, a la Ley Federal del Trabajo, en general al ambiente laboral. Doctor, que sí estamos terminando con lo que debió haber sido el principio, pero se refiere usted a términos, por supuesto, jurídicos, judiciales, que es el título del bufete donde ustedes laboran. ¿Cuáles son esos, o cómo familiarizarnos con este tema para hacerlo parte de nuestro lenguaje cotidiano y no tenerle miedo a acudir a estas instancias, porque pues es la solución de muchísimas situaciones, doctor? ¿Cómo definirlo para terminar invitando a quienes requieran este tipo de asesorías? Lo primero es tomando algo que usted acaba de mencionar, no tener miedo. Así como no tenerle miedo a acudir a un área que los pueda apoyar, por otro lado, no sentir que por sí solos o asesorados por alguien que no tiene los conocimientos puedan malorientarlos. Pero sobre todo ese concepto de no tener miedo a actuar. Nosotros entendemos los problemas, tratamos de ser lo más empático posibles en este sentido. Entonces, lo que yo sugeriría es acercarse a este tipo de unidades. No somos la única. La Facultad de Derecho es muy importante a nivel nacional, a nivel internacional. Somos la primera facultad a nivel internacional en América Latina, la primera facultad de Derecho dentro de México.
Pero hay otras unidades que también pueden apoyar, otras universidades que también presentan este apoyo, pero que las personas que acuden a ello vean que sean instituciones o instancias serias, que no vayan a aprovecharse de estas circunstancias en las cuales el estar vulnerables por haberse quedado sin trabajo, haberse visto disminuidos, estar encerrados en su hogar, tener cuestiones, problemas psicológicos, problemas sociales, problemas familiares, que no les impida acudir con nosotros. Nosotros estamos abiertos a recibirlos y poder orientarlos y en lo que pueda apoyarlos, lo que se pueda apoyarlos. Con esto nos quedamos, doctor. Las cuestiones laborales deben atenderse y para hacerlo, pues es de la mejor manera, hay que acudir a quienes tienen este conocimiento, esta experiencia y además la posibilidad de ayudar. Está ahí este correo abierto, bufetejurídico@derecho.unam.mx y pues la información de este despacho está ahí en la página de derecho.unam.mx en el espacio de observatorio jurídico para atender las dudas y ojalá las problemáticas que sean menos día con día, pero pues sabemos que esta pandemia pues las ha evidenciado y las ha incrementado. Doctor Óscar Vázquez del Mercado, le agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, que sean cada vez menos los casos que llegan a este bufete jurídico porque las personas no lo necesitan y pues muchas gracias por esta labor que hacen desde hace ya varios años y que se incrementa con crisis como la que estamos viendo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y sigo a sus órdenes. Gracias, doctora. Ahí está la invitación y los datos para atender las problemáticas relacionadas con el tema del trabajo. Y ahora enseguida Jacobo Dayan nos habla también de otras problemáticas que se han evidenciado y se han incrementado con la pandemia y son los efectos que se han visto pues cada vez más evidentes en los niños y que tiene que ver con la deserción escolar y también con la violencia familiar. De esto nos habla enseguida. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. El confinamiento por la pandemia ha afectado el desarrollo y la salud mental de niñas y niños mexicanos, causando afectaciones graves como deserción escolar, violencia familiar, embarazos e incluso suicidios. Los datos son alarmantes. Durante la pandemia, 5.2 millones de menores de edad dejaron la escuela. En el primer semestre de este año, se registraron más de 129,000 investigaciones por violencia familiar, un aumento del 24% con respecto al año anterior. La pandemia también afectó la salud sexual de las y los jóvenes. Cada día nacen más de 1,000 bebés de niñas adolescentes. La tercera causa de mortalidad en niños varones de 1 a 14 años fueron los homicidios dolosos, mientras que en el caso de las niñas fue la sexta causa de muerte. El pensamiento suicida en adolescentes también aumentó durante la pandemia. Pasó de 5.1% a 6.9% tan solo de 2018 a 2020. Las afectaciones precisas en las y los menores de edad por la pandemia, el confinamiento y la brutal crisis económica aún están por conocerse en su total profundidad. Los impactos serán generacionales. Pasarán muchos años para recuperarnos de lo que estamos viviendo. Buenas tardes. Problemáticas que, como hemos mencionado, ya estaban ahí presentes y con la pandemia se han evidenciado y se han hecho cada vez más graves. Y bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente. Vamos con nuestras recomendaciones de cultura. Les habíamos mencionado ya que estaba abierta la convocatoria para el premio José Rovirosa al mejor documental y pues la Filmoteca de la UNAM ha decidido ampliar el periodo de recepción de trabajos en las dos categorías, en el profesional y también en el estudiantil. Así que pueden registrar aún sus trabajos. La fecha límite es ahora el próximo 3 de septiembre. Y vamos enseguida a hablar sobre danza, letras y más en nuestras recomendaciones para los próximos días. ¿Cuáles son los temas que importaban a la comunidad universitaria de hace casi un siglo? ¿Cómo era publicar en 1931? ¿Quiénes escribían en barandal? Para conmemorar los 90 años de esta publicación universitaria, el 27 de agosto se lleva a cabo una mesa virtual en la que participan Guillermo Sheridan, Ángel Gilberto Adame, Jorge Gutiérrez Reina y David Huerta.
Barandal fue una revista estudiantil que surgió hace 90 años en las entrañas de la preparatoria de San Ildefonso, donde se leían nombres como el de Octavio Paz y Salvador Toscano, quienes escribían sobre poesía, novela, artes plásticas y novedades literarias. Indómita Intimidad es la exposición virtual que reúne los trabajos de 15 creadores de México, Chile, Colombia, España y Costa Rica y que integran la generación 2019-2021 del posgrado en Artes y Diseño de la UNAM y muestran distintas miradas y problemáticas que se han desarrollado a raíz del confinamiento. La Facultad de Artes y Diseño presenta a través de la antigua Academia de San Carlos una serie de 25 obras dividida en 3 ejes temáticos: las alternativas de reorganización a partir de una comunidad perdida, el contacto humano y los dispositivos como mediadores, y el uso y abuso de la transmisión de la intimidad. Partitura fragmentada, cuerpo cotidiano, es el título de la función virtual que presenta este 27 de agosto la segunda generación de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, en la que cada bailarina explora su entorno y se graba con recursos propios. Se trata de un trabajo audiovisual que hace un cruce con las propuestas de los músicos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, quienes también exploran la cotidianeidad a partir de una propuesta fragmentada. Cómo encuadrar el cuerpo en movimiento y cómo el cuerpo puede adoptar la forma de algún objeto o mueble son algunas de las líneas de esta función que se exhibe en las plataformas digitales de la Dirección de Danza de la UNAM. Hasta aquí unas pocas opciones de las muchísimas que ofrece nuestra universidad para seguir estando en contacto con Cultura UNAM en casa a través de herramientas digitales, y por supuesto nosotros también tenemos nuestras vías de comunicación que están abiertas en todo momento para seguir haciendo justos este programa, para resolver sus dudas y sus comentarios. Escríbanos, ustedes decidan cuál prefieren, y también pues los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Aquí nos vemos. Adiós.